Amén. Dios nos ayude, hermano, para que nosotros podamos vivir haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. En San Lucas capítulo 3, versículo 14 hay un caso, y es un caso que aún hoy en nuestra actualidad nosotros lo podemos ver, hermano, muy frecuentemente. Lucas capítulo 3, versículo 14 dice: también le preguntaron unos soldados a Jesús, diciendo: ¿y nosotros? Dijeron los soldados, ¿qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Fíjense, los soldados, ¿y nosotros qué hacemos? Dijo: no extorsionen a nadie. ¿Qué común pasa hoy en día con las autoridades? Muchas autoridades extorsionan. Y hay quienes participan de eso también y le colocan en la mano a la autoridad, ¿verdad? La extorsión. Y eso es lo común, hermano, en el que los seres humanos vivimos. Y Dios no pasará por alto eso cuando Dios nos llame a juicio. Los 10 mandamientos son la base de todo, hermano, nuestra conducta y nuestro comportamiento. Si usted mira a través de toda la Biblia, usted va a encontrar ahí todo referente a los 10 mandamientos. Mire toda la Biblia, léala y usted va a encontrar todo referente a los 10 mandamientos. Ahí están, en toda la Biblia. Todas las maneras de robar, todas las maneras de mentir, de no honrar a los padres. Usted mira a través de todo este libro, de pasta a pasta, y usted ve el desarrollo, hermano, de todo el consejo de Dios. Y la base de ese consejo de Dios son estos 10 mandamientos. Amén. Son estos 10 mandamientos. El Señor dijo también: no mentirás. El 9º mandamiento: no mentirás. Y de esto nosotros somos sabedores, hermanos. Somos muy conscientes de esto. Mentirle a una persona, engañar a una persona, incluye engañar, incluye cuando nosotros juramos mintiendo. Fíjese, juramos, usamos el nombre de Dios en vano, y aparte de eso mentimos. Colocamos el nombre de Dios para mentir, para justificarnos. Voy a leerles algunos versículos, porque yo creo que esto es claro, y creo que debe ser más claro inclusive para nosotros que estamos en el Señor. En Proverbios capítulo 12, versículo versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, dice, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Usted me dirá: ¿qué tiene que ver este versículo, pastor? Ahí está: el que sigue el mal, y el mal es mentir, entre muchas otras cosas. Dice el Señor: yo soy la verdad, y el que no vive en la verdad vive una mentira, vive en mentira.
Toda su vida es mentira y vive conforme a aquel que miente desde el principio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Y el diablo miente desde el principio, dice el Señor. Pero Jesús dijo: yo soy la verdad. Mentimos en todos los sentidos, en todas las formas, hermano. Inclusive cuando decimos que amamos al hermano y no es así. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La Biblia dice que amemos aún a nuestros enemigos. Y cuando nosotros decimos que amamos a nuestro enemigo, pero apenas lo vemos, se nos daña y nos vamos contra él con solamente verlo, mentimos. Porque el Señor dice: ama a vuestros propios enemigos. Amar a un enemigo no necesariamente nos lleva a tener que abrazar a ese enemigo. Venga, enemigo mío. Porque de pronto el enemigo te puede pegar una puñalada, ¿no es cierto? Te dice: ven, te abrazo, y va con y te pega una puñalada por la espalda. No necesariamente es eso. Pero es el asunto de que nosotros no odiemos en nuestro corazón. Decirle a una persona muchas veces: lo amo en Cristo, te amo en Cristo, y podemos estar mintiendo porque verdaderamente no hay un amor. Hay un rechazo. Difícil amar a un enemigo, difícil amar a un hermano, difícil que no tolera vernos o nos trata despectivamente. Es difícil, ¿no es cierto? Ve lo difícil que es cumplir la ley de Dios y por cumplir la ley de Dios pretender ir al cielo. Esa es la realidad, hermano, que tenemos por delante, que Dios ha puesto por delante de todos los seres humanos. El Salmo 101:7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Salmo 101 versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que dice ser cristiano pero hace fraude, pero miente, pero roba, este no puede ser cristiano. ¿Un cristiano puede llegar a fallar estos mandamientos? Claro que lo podemos hacer, pero no lo hacemos de manera adrede, esclavos del pecado. Porque la Biblia dice que Dios, cuando nosotros venimos a Él, Él escribe su ley en nuestro corazón y nos da el espíritu, un espíritu diferente, nos cambia el corazón para que nosotros tengamos ahora deseos distintos a los que teníamos antes, pensamientos distintos. No queremos pecar contra Dios, así que nos alejamos de la mentira, nos alejamos, hermano, del robo, nos alejamos del adulterio, huimos. Huye de las fornicaciones, dice el Señor. No consentimos pensamientos lujuriosos cuando llegan. No consentimos en ello porque ahora Dios nos da unas motivaciones diferentes. Hay unos deseos diferentes que Dios coloca en nosotros. Pero mientras Dios no haga esa obra en nuestra vida, mientras el evangelio no llegue a nuestros corazones, el hombre no será capaz de agradar a Dios. Y fíjese lo que dice aquí: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos.
aquel hombre sin Dios que no acepte el evangelio será llamado sobre la base de estos mandamientos. Pero usted y yo como cristianos tenemos salvación. Nosotros seremos salvos o somos salvos por la fe. Pero aún así Dios nos va a llamar a cuentas. Porque no crea que es que yo soy salvo por fe. Entonces la ley, echémoslo a la basura y entonces adulteremos, pequemos, mintamos. No. Que no seamos salvos por ello no quiere decir que entonces robemos, matemos, mintamos. Mayor responsabilidad tenemos delante del Señor. Número 10. Dice, no codiciarás. Hablar de codicia es hablar del deseo excesivo por poseer mucho. El deseo excesivo de poder y de estatus. El deseo de poseer todo lo que no nos pertenece de alguna manera también. Codiciar, querer tener mucho más. Y esto es pecado delante del Señor. Amén. La codicia es algo, hermano, que no pertenece a Dios. Hablamos de codicia también en lo relacionado a querer la mujer de otro, de un hombre, o el esposo de una mujer, o desear tener más de lo que tengo y no contentarme con lo que Dios me da. En Santiago capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Escuche esto: combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh adúlteros, dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y aquí está hablando de un adulterio espiritual. Adulterar con el mundo. Cuando estamos desposados, hermano, con Cristo. Somos su novia, tenemos un compromiso con Él. Sin embargo, somos adúlteros de corazón también cuando nosotros no guardamos fidelidad a aquel que nos ha salvado. Y entonces vivimos como el mundo vive y nos convertimos en adúlteros. Porque lo tenemos a Él y decimos que lo amamos, pero hacemos las cosas del mundo y somos adúlteros espiritualmente hablando. Muchos codician, ¿sabe? En algunos lugares, algunos iglesias, congregaciones, la codicia es algo, hermano, que sin darse cuenta muchos están viviendo por aquello del evangelio de la prosperidad, y se llega a una codicia, hermano, a querer tener más y más bendición, porque entre más dinero tengo, más bendición material tengo, más bendecido soy. Y sin darse cuenta, mucho creyente, hermano, en las congregaciones están viviendo codicia. Están codiciando el mundo, el dinero, la fama.
A veces el creyente puede pensar de que el único que codicia, los únicos que codician son los que están allá, o que mienten son los que están allá. No obstante, nosotros como creyentes muchas veces caemos en estas cosas. ¿Por qué cree que la Biblia nos habla a través de las cartas de Pablo? El mismo Santiago nos habla. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Y quién es el que netamente está esclavizado en estas cosas, en el mentir, el codiciar, adulterar, sino el mundo? En la codicia, las rivalidades, el mundo. No obstante, en nosotros como creyentes, hermano, también podemos caer en estas cosas. Somos salvos por la gracia de Dios, pero Dios nos demanda vivir una vida abrazando su ley moral. Es más, dice, Él ha escrito, dice el profeta, Él ha escrito su ley en nuestros corazones. Ese es el plan de Dios. Escribiré mi ley en los corazones de ellos. Les daré un corazón nuevo. Pondré mi espíritu dentro de ellos. La ley en el corazón. De hecho, el hombre cuando peca viene a conocer las cosas, lo bueno y lo malo. Pero su mente fue cauterizada. Quiero tocar 5 puntos meditando en este tema, la ley de Dios como el espejo que nos muestra el pecado. Y quiero que meditemos en 5 puntos, hermano. Quiero compartirlos con usted porque esto nos bendice a nosotros de manera personal como creyentes, ¿verdad? Pero también nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros con el evangelio. Nos bendice para poder comprender y entender realmente lo que sucede con el ser humano, ¿verdad? Con cualquiera. Y esto nos impulsa a nosotros al hecho de tener pasión, hermano, por las almas. Número 1. Número 1. Desde Adán que pecó hasta el último hombre que nace hoy, todos somos pecadores. Eso es algo importante que usted y yo debemos de tener en cuenta como creyentes, como iglesia, aunque nosotros no somos practicantes del pecado. Pero cada ser humano, hermano, desde Adán, que fue el primer hombre que pecó, cada ser humano que nace, hermano, bajo la condenación del pecado. Amén. Ahora mismo hay cantidades de bebés naciendo, ya, ahora mismo, en este mismo instante. Y hay muchos niños que ya están creciendo, algunos están en un momento en que ya están adquiriendo una conciencia clara en cuanto al pecado. Pero nacemos con eso como seres humanos. Un versículo que mucho hemos leído es Romanos capítulo 5, versículo 12, y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado entró la muerte, porque Dios le dijo: el día que comas de ese árbol, le dijo el Señor como mandamiento al primer hombre,
le dijo: el día que comas, ciertamente morirás. Y por eso dice: por el pecado entró la muerte, porque el Señor le dijo: el día que peques, vas a morir. Y así la muerte pasó entonces a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos, dice Pablo, todos pecaron. Escuché una frase que reza de la siguiente manera, y me pareció interesante. Dice: el hombre no llega a ser pecador en el momento que peca. El hombre peca porque ya es un pecador. Hermano, el reinado universal de la muerte es la consecuencia del pecado. El reinado universal de la muerte es la consecuencia del pecado. Como le dijo el Señor: el día que comas de ese árbol, le dio un mandamiento, vas a morir. El pecado es la consecuencia del pecado. La muerte es la consecuencia del pecado. La Biblia habla de la paga. La paga del pecado es la muerte. Toda la humanidad, excepto Cristo, estuvo y está involucrada con Adán en su pecado, en virtud de la imputación o la inculpa o la incriminación que viene a través de él. Por eso dice: por un hombre entró el pecado, y por cuanto todos pecaron, pues todos están destituidos de la gloria de Dios. Adán, hermano, nos representó delante del Señor en el Edén. Un ser humano, Adán. Él nos representó allí. Y su culpa, su infracción, hermano, fue imputada a nosotros, fue puesta a nuestra cuenta también. Por lo que nacemos entonces culpables. Culpables. Porque todos pecamos en el pecado de Adán. Adán transgredió una prohibición que Dios le hizo específica. Fíjese usted, un solo mandamiento, uno solo. Porque Dios no le dijo nada más, simplemente le dijo: no comerás de ese árbol. El día que comas vas a morir. Así que la muerte que experimentamos nosotros, hermano, es por consecuencia de ello, del pecado. Todos morimos. Y la muerte entró físicamente y espiritualmente. Adán transgredió una prohibición específica en Edén. Y en Sinaí, una vez más, Dios dio mandamientos también específicos a través de Moisés. Lo que se llama la ley de Dios, o los 10 mandamientos. Amén. Los 10 mandamientos. El pecado, aún más allá, hermano, del hecho de ser conocido como infracción, ¿verdad? Como infracción de la ley, es conocido también como un poder. Por eso es que en Romanos capítulo 6 decía el apóstol Pablo: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Habla de un poder que se enseñorea. Un poder que toma dominio sobre la persona. En Romanos 5:19 dice: así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Pero noten esa primera parte que el apóstol habla a los romanos: así como por la desobediencia.
el pecado de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, dice, por la desobediencia. El versículo 21 de Romanos 5 dice: porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén. Así como el pecado reinó para muerte. Fíjese usted las palabras, hermano, del apóstol Pablo. Como el pecado reinó para muerte. Como el pecado reinó para muerte. En Romanos capítulo 2, versículo 8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. E infringir, hermano, los mandamientos de Dios es hacer lo malo. Ese dijo: no robarás, no mentirás, honrarás a padre y madre, no te harás dioses ajenos, no harás imagen alguna y te postrarás delante de ello, no codiciarás. Y hacer lo contrario a eso es hacer lo malo. Y Romanos 2:9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. ¿Por qué? Porque para Dios no hay acepción de personas, dice el versículo 11, Romanos 2:11. Porque para Dios no hay acepción de personas. Dios ha dado su ley a los hombres, cualquiera que sean estos, cualquiera que seamos nosotros, hermano. De modo que el pecado entonces no es solamente una infracción, hermano, de la ley, sino que Pablo lo muestra como un poder que esclaviza a las personas, que se enseñorea de las personas. Que se enseñorea de nuestras vidas. Si usted ve el versículo 12 de Romanos 6, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjese lo que dice: no reine. Por eso cuando decimos Él es el rey de mi vida, cuando hemos cantado alguna vez esa canción, Él es el rey de mi vida, quiere decir que ya el rey sobre nuestra vida ya no es el pecado, ya no es la maldad, ya no es la mentira, ya no es el diablo. Ahora el rey de mi vida es el Señor. Entonces, si Él es el rey de mi vida, entonces mi vida es una vida de obediencia, es una vida que vive en verdad, es una vida que no tiende a hacer lo malo, no lo premedita. Parte del cambio que Dios hace en el creyente es que cambia su mentalidad. Esa mentalidad le lleva a no premeditar la maldad. Como creyentes aún nos vemos tentados, pero no premeditamos hacerlo, no lo planeamos, porque ya no está dentro de nuestra mente. Porque eso es precisamente arrepentimiento, un cambio de pensamiento con respecto al pecado. Yo ya no voy a hacerlo, ya no es mi voluntad hacerlo, porque Dios ha hecho una obra en mi vida. Dios ha traído su ley a mi corazón. Escribiré mi ley en los corazones de ellos, dijo el Señor, y les daré mi espíritu, y Él les guiará a toda verdad.
El versículo 15 de Romanos 6 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Versículo 17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Fíjense que dice: habéis obedecido de corazón. Y obedecer de corazón es obedecer de toda mi alma, de toda mi mente, de todos mis pensamientos, de toda mi razón. ¿Comprende? De corazón es de toda mente, de todo pensamiento, de todo deseo, de todo anhelo, de toda pasión, de todo sentimiento, de toda razón. Eso significa de todo corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi voluntad. Habéis obedecido de corazón. Hermano, de corazón va mucho más allá de simplemente decir, ay, de corazón. Y a veces somos tan emocionalistas en eso. Hermano, de corazón quiere decir con todos mis sentidos, con todas mis fuerzas, con todos mis anhelos. De tal manera de que yo me opongo al pecado con toda mi mente, con todos mis razonamientos, con todas las pasiones y sentimientos de mi vida. Y me niego a lo vano. Me niego a ser vencido por el mal. El mal estará siempre queriéndonos llevar. Y esa es la lucha espiritual, hermano. ¿Quién participa en esa guerra? Satanás, el diablo, sus demonios. Pero hay una carne, hay una debilidad en nosotros con la que luchamos. Y es la ocasión que Satanás usa para obrar precisamente. Si nosotros no estuviéramos en esta carne y fuéramos, hermano, con cuerpos distintos, qué sé yo, no estuviéramos en esta naturaleza, ni guerra tendríamos contra el diablo, porque amén. Y esa es la guerra que pierde el mundo, su guerra, porque está esclavo. Es más, ellos no pueden guerrear con eso. El mundo no guerrea, no puede. Está esclavo. No tiene fuerzas para eso. Es llevado allá para acá como usted y yo éramos llevados. En todas las maneras, hermano, en que pecábamos. Codiciando, adulterando, con orgullo, mintiendo, con trampas, con odios, con resentimientos, con desquites, con venganza, irrespetando a los padres, desobedeciendo, deshonrando a Dios, usando su nombre de manera liviana para cualquier cosa, para maldecir, para jurar, así sea verdad. Recuerde que Jesús dijo, su sí sea sí y su no sea no. Y a veces aún nosotros mismos como creyentes caemos en ese error. Por Dios, hermano, decimos. Y su nombre es santo. Creo que debemos dentro de las cosas que debemos clamar a Dios es: Señor, enséñanos a entender lo que significa que su nombre es santo. Es tan santo que no podemos usarlo a la ligera. Si alguien no nos cree, problema de alguien. Si usted le dijo no, es no. Si usted le dijo sí, es sí. Y sabe que como creyentes tenemos que comenzar a desaprender quizá en esas cosas, porque a veces hay gente que mete al Espíritu Santo en algo que quiere decirle a alguien. Le dice uno, ¿de verdad? Y como uno hace esa pregunta, pone al Espíritu Santo. Y es santo. Que no lo involucremos en esas cosas, porque su nombre es santo.
El versículo 20 de Romanos 6 dice: cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Ahora tomemos este versículo a la inversa. Ahora que sois esclavos de la justicia, sois libres con respecto al pecado. Porque ya el pecado no nos esclaviza. Somos libres con respecto al pecado. ¿Comprende usted lo que le quiero decir? Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. Ahora inviértalo. Ahora que sois esclavos de la justicia, sois libres con respecto al pecado. Porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Del verdadero creyente no se debe enseñorear. El verdadero creyente se niega, hermano, a mentir. Y reconoce. Se niega a robar. Se niega a codiciar. Se niega a deshonrar a sus padres. Los obedece. Siempre y cuando, claro está, lo que esos padres le indiquen esté alineado a la verdad de Dios. Y aún así, lo hará con mucho respeto. Aunque los padres no estén de acuerdo con nuestra fe, nosotros no podemos alinearnos a lo que ellos nos quieran llevar respecto al pecado, si no son creyentes. Pero aún así los debemos de respetar, aunque ellos no sean creyentes. Hay cristianos que deshonran a sus padres por el hecho de que sus padres no son creyentes. Esos jóvenes o hijos sí son creyentes e irrespetan, hermano, a los padres. Aunque no sean creyentes y temerosos de Dios sus padres, usted debe honrarlos y respetarlos. La sabiduría viene de Dios en la manera en que hemos de comportarnos como hijos de Dios. Amén. Yo voy a ir más largo con respecto a ese tema. Vamos a parar allí. Amén. ¿Sabe? Ese tema es tan supremamente importante, hermano, para nosotros como creyentes. Para usted y para mí. Y para ser de bendición para aquellos a los que les vamos a compartir en algún momento el evangelio. Porque cuando la ley de Dios es presentada al pecador, hermano, toda boca se cierra. Porque ¿quién podrá decir que no? Solo el necio, porque habrá necios que dirán no y se irán.